Hoy día he venido a conversarles, a comentarles cómo el Tribunal del Servicio Civil, como última instancia administrativa, viene resolviendo los recursos de apelación que se presentan ante esta. Como todos saben, el Tribunal es la última instancia administrativa, como ya lo dije, dentro del sistema administrativo de recursos humanos. Nosotros dependemos, estamos dentro de servir. ¿Cuáles son las competencias que tenemos ahorita en el Tribunal del Servicio Civil? Son acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo. Nosotros iniciamos en el año 2010. En el año 2010 teníamos una quinta materia, que era pago de retribuciones, como muchos de ustedes pueden saber. Pero esa fue eliminada con la ley de presupuesto del año 2013, quedándonos actualmente estas 4 materias que pueden observar acá. Dentro de la competencia del tribunal, la ley 30057, en el artículo 90, señala que nosotros somos competentes para ver sanciones de suspensión y despido, con lo cual a partir del 14 de septiembre del 2014 ya no podemos abocarnos a ver casos donde las sanciones son amonestaciones. ¿Cuál es la competencia del tribunal? Esto ha cambiado, ustedes son los primeros en que estamos informando porque hace unas 3 o 4 semanas tuvimos un macrorregional en Cusco y decían, ¿cuándo abre la competencia en gobiernos regionales y locales? Nosotros hemos venido resolviendo hasta el 1 de julio de este año, hace 2 semanas, una semana, recursos de apelación solo de gobierno nacional. Pero en virtud que la ley 30057 ya nos ha puesto nuevamente como última instancia administrativa para ver los recursos de apelación, ya somos competentes para ver a partir del 1 de julio los recursos de apelación tanto de gobierno local como de gobierno regional. Ahora, acá es importante mencionar un tema. No es que el 1 de julio los gobiernos regionales nos manden todo su pasivo y digan ya no puedo verlo, no. Como sucedió en el año 2010, nosotros somos competentes para ver recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio. ¿Qué significa? Si a alguien le sancionaron el 30 de junio de este año, del 2016, y como tiene un plazo de 15 días para interponer su recurso, interpuso el 1, el 2, el 3, el 4 de julio, ese recurso de apelación, la entidad tiene la obligación de remitirlo al tribunal, porque ahora va a ser el tribunal el que lo va a resolver como última instancia administrativa. El reglamento del tribunal, cabe indicar que en este aspecto, las entidades públicas, ahora todos los gobiernos, los 3 niveles de gobierno, una vez recibido el recurso de apelación, tienen la obligación de revisar todos los requisitos de admisibilidad, todos los antecedentes que dieron origen al acto impugnado y remitirlos al tribunal. Eso va a evitar que nosotros estemos devolviendo los recursos de apelación porque no se va a poder resolver. Nos tienen que remitir, no tanto con los requisitos de admisibilidad, los que están enumerados en el reglamento, sino, por ejemplo, en un concurso público. En el reglamento del tribunal, si ustedes miran que es un tema de acceso al servicio civil, no se va a señalar que nos tienen que remitir las bases del concurso. Pero si están impugnando el concurso y eso da origen a la impugnación, es lógico que uno de los antecedentes más importantes que nos tendrían que remitir son las bases del concurso. Entonces, ahí sí quiero hacerles un poco el hincapié para evitar la dilación en la resolución de este recurso de apelación, porque muchas veces nosotros hemos tenido muchos tiempos muertos entre que pedimos la información a la entidad y poder resolverlo por no tener la información completa. Acá también quería comentarles otro tema. ¿Por qué después de 6 años es que recién estamos viendo gobiernos regionales y locales teniendo ya esta facultad desde que se emitió el decreto legislativo 1023? Con gobierno nacional nosotros tuvimos una carga y actualmente hemos resuelto aproximadamente 73.000 recursos de apelación. Hemos tenido un gran pasivo hasta el mes de mayo. Ahorita recién es que podemos abocarnos y no poder dilatar tanto el tiempo en que vamos a resolver sus recursos de apelación. ¿Cuál es la conformación del tribunal actualmente? Nosotros tenemos 2 salas. Tenemos vocales, el presidente del tribunal, la secretaría técnica de la cual estoy a cargo yo, y bueno, la primera y segunda sala cada uno tiene 3 vocales y sus vocales alternos.
y cada sala cuenta con varios profesionales abogados que son los que proyectan las resoluciones. ¿Cuáles son las otras funciones que realizamos? Emitimos precedentes de observancia obligatoria, difundimos las resoluciones a través del portal institucional. Ustedes se meten a la página web de Servir, ven tribunal y ahí pueden ver tanto como por materia como por fecha todas las resoluciones que emitimos. Semanales estamos emitiendo aproximadamente 150 resoluciones entre ambas salas. Y bueno, adicionalmente, comunicados, informes o algo que queramos hacer llegar, algún comunicado a nivel nacional, lo publicamos en el diario El Peruano, como la comunicación que hubo el 1 de julio de la nueva competencia del tribunal. Nosotros tenemos 6 precedentes de observancia obligatoria hasta la fecha, pero de los 6 son 2 los que son los más importantes. Voy a mencionar el primero, que ahorita, como voy a explicar más adelante, ya no está no se ve mucho por el tema de la emisión del nuevo régimen disciplinario, pero igual lo voy a mencionar, que es el principio de inmediatez. ¿Qué se dice con el principio de inmediatez y qué se puso en el precedente de observancia obligatoria? Que había 2 momentos en el que la administración tenía un plazo no específico, porque nunca se ha hablado de un plazo cerrado, pero sí un plazo prudente que se tiene que determinar dependiendo del caso, dependiendo de la falta, dependiendo de la infracción. Si es un caso muy complicado, amerita que se dilate el tema. Pero entre la toma de conocimiento de la entidad, la persona que está encargada de evaluar el tema para instaurar un procedimiento administrativo y el inicio, no puede demorar mucho tiempo. El otro tiempo que nosotros medíamos era la etapa volitiva, que desde una vez que nosotros teníamos como administración los descargos del impugnante hasta el momento de emitir la sanción, no podía pasar 1 año, 2 años, como se ha visto en muchos casos. Eso vulneraba con el principio de inmediatez. Un ejemplo claro que no necesita mucho tiempo para evaluar, inasistencias injustificadas. Me puede justificar en 2 descargos. Si no me dice, no me presenta un certificado médico o un caso fortuito, fuerza mayor, no hay mucho que evaluar ahí y no se puede tomar. Y han habido casos en que 1 año no se pronunciaban sobre el tema y después de 1 año los suspendían, en muchos casos también los destituían, entonces eso vulneraba con ese principio. Por eso se vio la necesidad de emitir ese precedente. El otro precedente, y que es el más importante actualmente porque sigue vigente, el principio de inmediatez, como les dije, ahora, ¿qué ha pasado con la emisión de la 30057? Como ha quedado un poco de lado. ¿Por qué? Porque la ley del servicio civil ya ha establecido plazos específicos que ya no te permiten pasarte de eso. Tienes 1 año para poder resolver. Ya te está dando ya un margen más establecido, tiene plazos de prescripción, como que ha quedado un poco de lado el tema de la inmediatez. El debido procedimiento. El otro precedente que quería comentarles, que nosotros aplicamos mucho hasta la actualidad en los casos que vemos en el tribunal, es la vulneración al debido procedimiento, que está establecido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Como todos saben, el debido procedimiento, dentro de este principio se enmarcan subprincipios, por decirlo de alguna manera, y que esto si bien en un principio se ha normado para el tema jurisdiccional, se ha llevado para el tema administrativo también. Antes de la emisión de la sala plena no se instauraba procedimientos administrativos para sanciones menores. Un jefe veía 2 tardanzas, 3 tardanzas de un trabajador, miraban, le remitían el memo de recursos humanos, y hemos tenido muchos de esos casos, que es muy frecuente ese caso, y de frente su amonestación escrita, su suspensión por 1 día, suspensión por 2 días. Pero de repente esas tardanzas tal vez tuvieron origen en algo fundamentado, algo que podía evaluar la institución antes de imponerle la sanción. Entonces, ¿qué se estableció en este precedente? Que así sean sanciones menores, así sean faltas menores, uno tiene la obligación de notificar a la persona antes de imponerle la sanción, para que tenga la oportunidad de ejercer sus descargos. Y ya una vez presentados los descargos, recién evaluar y recién, en caso de no proceder, poner la sanción. Este precepto ya ha sido recogido
por el artículo 89 de la 30057. Este precedente de observancia obligatoria ya está dentro de la nueva ley de servicio civil. Ahora, dentro del procedimiento de la vulneración al debido procedimiento, tenemos 3 principios que son los más recurrentes en el tribunal. La vulneración al derecho a defensa, del principio de motivación y el principio de tipicidad. ¿Cuáles son hechos puntuales que he querido poner yo acá para que se entienda cómo se estaría vulnerando un derecho de defensa en un procedimiento administrativo? No se solicitan descargos, como indiqué hace un momento, le sancionan y ni siquiera le notificaron que estaba incurso en una investigación. Los hechos imputados y las faltas incurridas tienen que ser claras y precisas. Yo no puedo, por ejemplo, decirle a una persona, te inicio un procedimiento sancionador por faltas injustificadas. ¿Cómo ejerzo mis descargos? O por tardanzas injustificadas, más claro. ¿Cómo yo ejerzo mis descargos si no me señalan cuáles son los días? Puede que solo se haya tomado el reporte del mes de mayo, o puede que solo se haya tomado el del mes de junio, y yo cómo voy a ejercer la defensa si no sé el día concreto que me están imputando. Tienen que ser los hechos claros. Las faltas por las que se inicia el procedimiento administrativo deben ser las mismas por las que se sanciona. Yo inicio por A y no puedo estar sancionando por B ni por C. Tanto los hechos como las faltas tipificadas tienen que ser, porque ahí también se vulnera el derecho de defensa. Por ejemplo, un profesor se le sanciona por haber tenido una actitud inapropiada con un colega, pero después se le sanciona por haberlo golpeado. Son 2 faltas diferentes, que si bien, como se ha explicado anteriormente, se puede complementar notificándole nuevamente de que al haber observado esta gresca, se ha observado que se fueron a las manos, se puede informar y descárgame sobre eso también, ¿no? Pero se tiene que notificar exactamente por cuáles son los hechos y por qué es lo que se le sanciona. Y los hechos, bueno, como he dicho, tiene que ser lo mismo, ¿no? He puesto acá un casito para poder explicar un caso que hemos resuelto, que es la resolución 923-2015, en el cual la UGEL 6 resolvió sancionar a un impugnante por reiteradas inexistencias injustificadas. Pero en este caso no hubo nada que pueda haber hecho al impugnante darse cuenta que lo iban a sancionar y lo sancionaron de frente. ¿Qué pasó? Se vulneró el principio de defensa, como ya había explicado. ¿Cuál es el otro caso típico que nosotros vemos en el tribunal y por el cual declaramos la nulidad de esas resoluciones? Es la vulneración del principio de motivación. La Ley 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que uno de los requisitos de validez del acto administrativo es la debida motivación. Esta motivación puede ser, la falta de motivación puede ser o total o parcial. Un ejemplo de ese, recibimos, ustedes en varias instituciones ya se ha instaurado el tema de la evaluación de desempeño laboral. Muchas veces acarrea a una bonificación adicional, si está bien evaluado. ¿Qué pasa si a mí me evaluaron con C en un comportamiento? Tengo la oportunidad de reclamar, no ha cumplido con los logros de la unidad orgánica donde se encuentra asignado. Y yo en mi reclamo señalo, he realizado tal hecho, mi meta eran 50 informes y yo he logrado 80, he participado en una convención, una serie de documentos, una serie de pruebas, de hechos que le señalo yo cuando reclamo a la entidad que no me merezco una C, porque una C es un desempeño deficiente. ¿Qué pasa si me responden y me dicen improcedente porque de acuerdo a lo que se señala el jefe no ha cumplido con las metas de la institución? Con esa respuesta nomás, nulo. Nosotros llamamos nulo. ¿Qué pasa si dijo, si bien has cumplido con tus metas, no has logrado satisfacer, no sé, los logros del nulo? Porque hay otros 3 que les mencioné, que haber participado en conferencias, que también pueden ser tomados en consideración para una buena evaluación. Esa es una falta de motivación y en esos casos también nosotros declaramos la nulidad de la resolución y que se vuelve a evaluar. Ahora, muchas personas piensan que al declarar
porque nos lo han preguntado muchas veces, la nulidad es como que estuviéramos liberando al impugnante. Hay casos graves que vamos a ver en un momento, que son más delicados y que creen que la nulidad es igual a la absolución de la sanción. No, no es que nosotros digamos en un caso de despido, destitución, no. Nosotros queremos, si es que se amerita, que se sancione, pero que se sancione con un debido procedimiento, que no se vulneren los principios constitucionales. La vulneración al principio de tipicidad. ¿Qué dice la ley del procedimiento administrativo general respecto al principio de tipicidad? Que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en norma con rango de ley, mediante su tipificación como tales, salvo que la ley misma permita tipificar vía reglamentaria. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando cometemos un hecho, tiene que estar tipificada la falta. Ahora, acá hay un tema límite también, porque como ustedes saben hay miles de faltas y el legislador, las personas no se van a poner a tipificar todititas, ¿no? Les cuento un caso. Había un encargado, en un caso real, una persona había fallecido, pero era de Rusia. Pidieron llevar su cuerpo a Rusia y en la morgue se equivocaron de cuerpo y en vez de mandarlo a Rusia, lo mandaron a Alemania. Lo sancionaron, lo destituyeron. Pero él alegaba, en principio, no hay tipicidad, no hay una norma donde te especifique claramente que obviamente, pues, esos casos, y como le digo, hay muchos casos que no están normados porque son innumerables las faltas en las que podríamos incurrir. Para ello tenemos que ir, en ese caso lo sancionaron por negligencia. En esos casos hay casos evidentes de negligencia que no necesitan una tipificación textual. Acá hay un caso, por ejemplo, la SUNAT recibió iniciar un procedimiento administrativo a un impugnante por no haber remitido los actuados de un proceso de selección al Tribunal del OCE, por lo que se le presentó sus descargos. Se impuso al impugnante una sanción por haber transgredido el artículo 51 del Reglamento Interno del Trabajo. Solicitó descargos, pero no se describió específicamente cuál era la falta. ¿Qué pasa en el caso de la SUNAT? El caso de la SUNAT es un caso muy particular, tenemos muchos casos de eso porque tienen plazos específicos, los registradores públicos tienen para evaluar las partidas, todo, entonces ellos sí tienen un poco más especificado. En este caso habían varios supuestos, era por evaluar, no remitir la ficha, por no publicar, pero en este caso como no se especificó también y no se tipificaron las faltas en las cuales había incurrido, se declaró la nulidad. ¿Cuáles son otros pronunciamientos que tenemos en el tribunal y que me parecen importantes mencionarlos? El tema de la desnaturalización de la relación laboral. Hay muchos casos de personas que han ingresado a laborar a la administración pública como locación de servicios. ¿Qué pasa? Cuando se emitió el decreto legislativo 1057, ¿qué pasó? Hicieron un contrato de sustitución, ingresaron como 1057, como CAS. Muchos de ellos después se les cesa o siguen continuando y piden su desnaturalización. No. ¿Por qué? Porque mi puesto por el cual me contrataron por colocación de servicios, al igual que el que postulé como CAS, es un cargo permanente. Entonces yo merezco estar en el régimen de la entidad. En este caso, nosotros han visto el caso Huatuco, la sentencia que ha salido, ¿qué dice ahí y qué es lo que nosotros recogemos? Independientemente de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que también la recogemos, hay múltiples pronunciamientos de diversas entidades, de diversos organismos, en donde se señala que el ingreso a la administración pública tiene que ser en base al mérito, por medio de un concurso público, como lo ha recogido también la Ley del Servicio Civil. Entonces nosotros no podemos declarar una desnaturalización si no se ha ingresado al Estado, a trabajar al Estado mediante un concurso público. Ajustes razonables.
hay personas que pueden presentar algunas deficiencias para trabajar, pero deficiencias físicas, no necesariamente cognitivas, que le puedan impedir, dependiendo, obviamente, si a un futbolista, ¿no?, que no es el caso porque no trabaja en administración pública, se le rompe la pierna, obviamente en esos casos pues no va a poder trabajar. Pero ¿qué pasa en el caso de este caso concreto que les comento acá? Era una profesora que tenía un problema con la mano y que no le temblaba la mano, no podía repartir los materiales, no podía cargar porque trabajaba con niños. Necesitaba un ayudante o una persona que lo ayude a poder seguir dictando sus clases, porque cognitivamente y todo podía dictarlo, pero necesitaba un apoyo. ¿Qué pasó en este caso? La impugnante, esa es otra cosa que también quería comentarles, ¿no? Cuando se vean recursos de apelación tienen que pedir concretamente qué es lo que se quiere, porque en este caso la profesora, quiero que me den los ajustes razonables para poder seguir laborando como profesora. Ya, pero ¿qué ajustes razonables? Que le disminuya las horas de dictado, que le den en la mañana, que le den en la tarde. Nosotros como tribunal no podemos interpretar la solicitud ni los recursos de apelación. Los recursos de apelación tienen que tener un petitorio claro y concreto. Nosotros tuvimos que oficiar a la señora y pedir qué es lo que solicitas. Nos respondió diciendo, necesito a alguien que me ayude para poder continuar con mis clases normales. No quería cambio de horario, no quería disminución de horas, no quería nada más que poder continuar con su labor normal. ¿Qué dice el artículo 50 de la 29973? Que la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en su lugar de trabajo. Y el Tribunal del Servicio Civil coincide con esa postura y nosotros aplicamos eso y venimos aplicando ese tema, ¿no? Ahora, esto, como les he comentado, es una garantía al derecho de igualdad de oportunidades, que no se retire o no se le prive a alguien que está trabajando en el sector público por tener un pequeño problema, ¿no? Otro de los casos, y que es un caso recurrente lamentablemente que llega al tribunal, es que nosotros aplicamos mucho el interés superior del niño. Hay muchos docentes que inclusive en la televisión pasan muchos casos de docentes que realizan tocamientos indebidos contra menores de edad. ¿Qué pasa en esos casos? Si bien los profesores tienen el deber de cuidar a los niños, y los niños no necesariamente a veces por miedo, por temor, no lo comentan a sus papás, nosotros sí consideramos el estatus superior del menor, el principio reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1959, y el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, en donde se señala que el Estado protege especialmente al niño y al adolescente. ¿Qué hacemos en estos casos? A veces el tema de la declaración de los niños puede verse como un tema probatorio que no vale. Pero ¿qué pasa si se realiza en presencia del padre? ¿Qué pasa si hay varias manifestaciones y varias declaraciones de varios niños que coinciden en que el imputado efectivamente ha realizado estos actos de tocamiento indebido? Nosotros sí tomamos como ciertos y como valederos esas pruebas, aplicando el interés superior del niño. Bueno, esos son algunos de los temas que he querido compartir el día de hoy con ustedes.